Hace 50.000 años, la mayoría moríamos muy jóvenes. A medida que aprendimos a utilizar los recursos que nos rodeaban, cada vez todo fue ¿Se acuerdan que el otro día les dije esto, men? Y me llamaron loco, me dijeron, tú estás loco, ¿qué te fumas? Comparte, así me dijeron, men. Y miren, acá está, men, lo que les dije la vez pasada. Cómo se morían antes, mira, a los 20 años se morían la mayoría hace no sé cuántos miles de años, luego 40 y así, o sea... La mayoría descarta la idea de evitar totalmente la muerte. En cualquier caso, el final del envejecimiento biológico no significa el final de la muerte. Se parece más a la típica tarde de verano de cuando éramos niños y nuestras madres nos mandaban a entrar en casa. Solo queríamos seguir jugando, un poco más de diversión antes de Claro, irnos a dormir. No es una cuestión de jugar fuera para siempre, solo un poquito más hasta cansarnos. claro, exacto, Imaginar un men. mundo sin enfermedades. La sobrepoblación. Igual no hay sobrepoblación. Para que suceda eso, hay un montón de países que ya ni siquiera tienen tasa de natalidad tan alta, amigo. Los únicos países que tienen tasa de natalidad alta son latinoamericanos, en mayoría. Literalmente un montón de países que no tienen tasa de natalidad. Es que ve cómo están las ciudades. Eso no es por una sobrepoblación. Eso se llama que simplemente la gente se acostumbra a vivir en una sola ciudad y se van a las mismas ciudades siempre, amigo. Espacio hay. No es como que tú digas, amigo, ya no hay espacio en la tierra donde construir ciudades. Hay espacio. El tema está en que eso es por tema de personal de las personas, de las ciudades, del desarrollo de la ciudad, influyen muchos factores aparte. Pero eso no significa que haya ahorita sobrepoblación y que no haya espacio y que estemos un montón de gente y demás. Por el lado de la sobrepoblación, un problema es por los recursos, no por el espacio. Pero en recursos ahorita no es de que tampoco estemos en problemas, hasta donde yo sé. Y vuelvo y repito, la tasa de natalidad ya no es la misma que hace años. Ya no estamos en ese punto en el que nacían un huevo de gente y crecía. Hay países que no tienen nada de tasa de natalidad, amigo. Hoy en día, la mayoría de jóvenes no saben ni siquiera si quieren tener hijos. Hace años, era prácticamente como la meta de todas las personas llegar a un punto en el que tengan hijos. Es así, chat, es así. Estamos en ese camino. Así que pensar en que hoy no, si alargáramos la vida, porque eso es muy diferente a ser inmortales o no o vivir para siempre, son términos muy distintos. Una cosa es alargar la vida unos cuantos años, como les comenté la vez pasada, de que no sé, digamos que en vez de que sean 80, 70 años quizás o 60, que sean hasta los 100, 150 años. Es muy distinto. Y de hecho, toda la gente que se queja de, ay, es que me da ansiedad porque ya voy a acabar el colegio y ahora tengo que estudiar en la universidad y tengo ansiedad porque no sé qué escoger y esto, todo ese tipo de problemas se irían, amigo, porque la ansiedad por no saber qué hacer con tu futuro existe por el poco tiempo que sientes que tienes para decidir. Nace de ahí, porque todos tenemos en la cabeza de que a los 22 ya deberías haber acabado la universidad probablemente, si es que iniciaste desde que apenas terminaste el colegio a los 16, 17 años, ¿sabes? O sea, tienes ya todo un esquema en tu cabeza de tiempo en el que no paras, no paras. Naces, a los 3 años ya te vas a estudiar. Empiezas el colegio, luego la secundaria, luego la universidad y no paras en ningún momento. Lo puedes hacer todo de corrido. Conozco gente que lo hace todo de corrido. Yo lo hice prácticamente de corrido. Bueno, tuve un año de descanso, entre comillas, pero o sea, igual, es un año nada más, men. Es un año. Y hay gente que lo hace de corrido, literalmente termina el colegio, inmediatamente vacaciones de 2 meses, 3 meses y ya empieza la universidad y todo así, o sea, todo de corrido. ¿Por qué hace eso la gente? ¿Porque está bien decidida o porque de alguna manera los obligaron a decidir rápido? Muchas veces lo que pasa es que los obligan a decidir rápido. ¿Y qué pasa con eso? Luego son las mismas personas que luego de un año, 2 años, 3 años de estudios en esa carrera dicen, no me gusta mi carrera, quiero cambiarme de carrera. Y al final perdiste tiempo porque estudiaste 2 o 3 años de algo, de una carrera que no te gusta. Entonces, pero por qué nace todos esos problemas? Por sentir la falta de tiempo, por sentir que tienes poco tiempo. Porque si tú te tomas más tiempo en hacer cosas, corren los años y es como, no, ya empiezas a ir contra el reloj. Es lo mismo, o sea, cuando lleguen a la edad que tengo yo, por ejemplo, ya van a sentir ciertas necesidades de su vida, de tener ciertas cosas, ciertas bases para que, por ejemplo, a los 30 ya tengas algo, ¿sabes? O sea, y es así porque ya eres consciente de eso, ¿sabes? De los 20 a los 30 es como es tremendo cambio, ¿sabes? Es tremendo cambio. Y en realidad, sí, cada 10 años es tremendo cambio siempre. O sea, si te pones a pensar de los 10 a los 20, es un cambio enorme. Es un cambio enorme y solo son 10 años. De los 20 a los 30 igualito, de los 30 a 40 igual. Y luego sin darte cuenta estás de los 40 a los 50. Y luego sin darte cuenta llegaste a tercera edad, amigo. Llegaste a la vejez, sin darte cuenta. O sea, es poco tiempo si te pones a pensar el que vivimos como tal.
Así que bueno. Y hay mucha presión de por medio justamente por lo poco que se vive. Pero bueno, en fin. Algo que es muy cierto es que estudiar, trabajar y hasta jubilarte te ocupa mucho tiempo y literalmente te deja hasta viejo y débil la posibilidad de hacer lo que quieres y amas por la necesidad de dinero de casa, un rol social. Sí, amigo. O sea, esa es otra realidad también del ser humano, que la mayor parte del tiempo se la pasa trabajando y luchando por un mejor estatus o un mejor estilo de vida. Y cuando lo logras, luego de muchos años de trabajo, muchos años de esfuerzo, ya no lo puedes gozar de la misma manera porque ya eres mayor o algunos se mueren. Entonces, pues sí, o sea, lo digo para que dejen de decir de, no, ¿para qué extender la cantidad de años de vida? ¿Para qué extender eso? Tipo, no, o sea, no. Decir eso es una mamada, men.